Es un tema que es bastante interesante y que para el cirujano pediátrico en formación y ya formado es muy importante recordar, dado que una de las principales causas de este va a ser secundario a tratamientos de nosotros y es importante poder hacer el adecuado seguimiento, el adecuado abordaje de nuestro paciente. Para el día de hoy vamos a estar acompañados por los tutores del Servicio de Gastroenterología Pediátrica de la Fundación Valle del Lili. Pues los criterios de búsqueda que se utilizaron para esta ponencia, utilizamos los términos MESH, Short Bowel Syndrome, Intestinal Failure and Children, libros bases como el Correct Concept of Intestinal Failure, Tratado de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, aplicado a la Sociedad Española de Gastroenterología, y los buscadores que utilizamos fueron PubMed, ScienceDirect, UpToDate y Clinical Key. Pues lo que queremos el día de hoy es que a casa se vayan con las definiciones y clasificación claras de esta entidad, su epidemiología, su fisiopatología, la clínica que presentan nuestros pacientes, en qué consiste la adaptación intestinal, el adecuado manejo médico, en qué momento hacer las enteroplastias y el trasplante intestinal. Iniciando entonces, tenemos que conocer que el fracaso intestinal se va a definir como la reducción de la masa intestinal que va a estar por debajo del mínimo necesario para una adecuada digestión y absorción de los nutrientes. Este va a estar dado por múltiples factores, uno de ellos y el más importante para la charla del día de hoy es el síndrome de intestino corto, el cual va a ser ese estado mal absortivo que va a ocurrir como consecuencia de una resección quirúrgica de una porción significativa del intestino delgado. Y lo que queremos con estos pacientes es llevarlo a que tengan una autonomía enteral y es muy importante que sepamos qué es la autonomía enteral. Va a ser ese estado en el que el individuo va a poder sobrevivir y crecer adecuadamente sin un soporte nutricional parenteral o líquidos. Y esta autonomía enteral se va a dar si tenemos una adecuada adaptación intestinal, que va a ser un proceso mediante el cual ese intestino que nos quedó después de la resección va a sufrir unos cambios morfológicos y físicos para poder aumentar su capacidad absortiva y así pues llevar a la autonomía enteral. Como tal, el fracaso intestinal lo vamos a clasificar en tres tipos. El tipo 1, que va a estar dado por la disminución de la longitud intestinal, en este caso por el síndrome de intestino corto. El tipo 2 va a estar generado por desarrollo anormal del intestino, por ejemplo, esos trastornos genéticos del desarrollo del enterocito. Y el tipo 3 vamos a tener disfunción de la motilidad, es decir, vamos a tener una superficie de absorción intacta, pero la motilidad a ese nivel va a estar tan comprometida que se va a comportar pues como un síndrome de intestino corto que lleva a un fracaso intestinal. Por ejemplo, aquí tenemos enfermedades como la enfermedad de Crohn, enfermedades de Hirschsprung muy extensas y también algunas alteraciones genéticas, como por ejemplo la gastrosquisis, que pueden comportarse como al final como un fracaso intestinal por un síndrome de intestino corto. El día de hoy vamos a hablar de la tipo 1. Entonces, el síndrome de intestino corto, ya teniendo en cuenta la definición, también es muy importante que sepamos que siempre vamos a hablar de él en base al intestino remanente. Pues antes se tenía la costumbre de dar en cuanto al porcentaje de intestino, pero es muy importante que tengamos en cuenta que no va a ser igual nunca la resección de un 30% de un intestino de un recién nacido que el de un paciente de 3 años. Creo que podemos hacernos esa pregunta. Bueno, si se resecó el 30%, ¿va a ser lo mismo en un recién nacido o en un paciente de 3 años? Pues la respuesta es que no. Tenemos que tener en cuenta que el intestino delgado del recién nacido va a ser aproximadamente de 250 centímetros y al igual que el resto de la economía corporal va a ir creciendo y desarrollándose hasta llegar a la etapa adulta donde vamos a tener un intestino que va a medir entre 30 y 80 centímetros con una media de 480 centímetros. Por ende, si llegásemos a hablar en algún momento de porcentajes es muy importante tener esto en cuenta, pero llevarnos a casa, que siempre hablar en base al intestino que queda remanente. Y ya con esto en mente tenemos que saber que vamos a tener 3 tipos de resecciones. Una resección corta, en la cual vamos a tener de 100 a 150 centímetros de intestino remanente, una extensa entre 40 y 100 y una resección masiva con menos de 40 centímetros de intestino remanente, que van a ser muy importantes porque de esto va a depender tanto la sintomatología como el manejo que le vamos a dar al paciente. En cuanto a las causas, vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que encontró el grupo del doctor Gutiérrez y sus colaboradores, publicado en la revista de Gastroenterología Mexicana, donde encontró que el 35% del síndrome de intestino corto se debía a enterocolitis necrotizante versus un 26%, esta es más la literatura a nivel internacional, gastrosquisis un 16% a nivel internacional, acá a nivel latinoamericano, pues en Epicentro México 18%, atrés intestinal un 25% y vemos que a nivel pues
global, su porcentaje es mucho menor. Volvulus un 9% a nivel internacional y un Hirschsprung de segmento largo un 4%. También podemos clasificar y definir este síndrome de intestino corto secundario a los hallazgos anatómicos que vamos a tener posterior al tratamiento quirúrgico que lo generó. Es decir, vamos a tener una tipo 1, también llamada yejunostomía terminal, en la cual vamos a tener ausencia de todo el intestino grueso, el íleon y la válvula ileocecal. Y que esto se va a generar cuando resecamos aproximadamente 100 centímetros o más de intestino y nos los va a generar sobre todo que enterocolitis necrotizantes muy extensas y algunas ganglionosis también de segmentos muy largos. La tipo 2, también llamado yeyunocólica, acá vamos a tener pérdida de todo el ilion y de la válvula ileocecal, anastomosando ese yeyuno al colon transverso. Se va a generar por atresia intestinales, gastrosquisis o también enterocolitis necrotizantes extensas. Y ya la tipo 3 o la yeyuno ileocólica vamos a tener resecciones de menos del 30% a nivel del ilion, teniendo entonces todavía ilion terminal, válvula ileocecal, yeyuno obviamente y también el resto del colon. Esto lo vamos a generar sobre todo en vóbulos de intestino medio y algunas atresias. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta para más adelante. En cuanto a la epidemiología, el 80% de este síndrome de intestino corto se va a generar en el periodo neonatal, asociado, como ya sabemos, a malformaciones del tracto digestivo. Y en ello la prematurez como un factor determinante es muy importante, ya que se encontró, bueno, estos son datos canadienses, pero que en los pacientes prematuros por debajo de 37 semanas había una incidencia de 353.7 por 100.000 habitantes versus un 3.5 por 100.000 habitantes en el recién nacido a término. La incidencia en Estados Unidos es entre el 0,7 y el 1% y vemos como en Canadá pues hay una incidencia un poco más elevada de 24.5 por cada 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener estos tres eslabones que van a determinar esa fisiopatología que van a ser la longitud del intestino remanente, el segmento intestinal resecado y si tiene o no válvula ileocecal. Y lo que nos va a generar este síndrome de intestino corto va a ser simplemente que se nos va a disminuir la absorción de lípidos, proteínas, vitaminas y entre otros minerales que nos va a generar que el paciente tenga unas características clínicas muy marcadas y además una poca ganancia ponderal y un retraso pues, de su desarrollo global. Teniendo eso ya en mente, recordemos que vamos a, digamos que absorber en qué parte del intestino, ya que como sabemos esto es muy importante para las clínicas que van a tener nuestros pacientes dependiendo qué parte intestinal resequemos. Las resecciones duodenales son muy raras, así que en la mayoría de los casos siempre pues vamos a tener duodeno y acá sobre todo vamos a absorber zinc, calcio y también hierro. A nivel de yeyuno vamos a tener la absorción de micro y macronutrientes, además del sodio con un gradiente de contraconcentración y se va a absorber sobre todo en los primeros 100 a 150 centímetros. La importancia o digamos que el por qué el yeyuno es tan bueno para absorber es porque tiene unas velocidades muy grandes, las uniones intercelulares no son tan estrechas, por lo cual nos genera un epitelio más poroso y que va a permitir que grandes moléculas atraviesen, entre ellos el agua que va junto con el sodio, la glucosa, pero muy importante, el yeyuno no es tan bueno para absorber agua, ya que como tiene estas uniones un poquito más laxas a comparación del resto del intestino, va a tener filtración de esa agua. En el ilion vamos a absorber vitamina B12 en los 50-60 centímetros distales, vitaminas liposolubles, aguas y sales biliares. Acá vamos a tener vellosidades un poco más pequeñas y uniones que son un poco más estrechas que el yeyuno, pero un poco más grandes que las del colon. En el colon vamos a absorber el 90% del agua. Acá vamos a tener uniones celulares mucho más estrechas que nos va a permitir que ingrese esa agua, pero que el agua pues no se filtre como en el yeyuno, por ejemplo. Vamos a tener vitamina K, acá se va a producir más del 60% de la vitamina K, también nos va a ayudar para fermentar hidratos de carbono y acá vamos a tener estas dos, digamos que características importantes, las uniones que van a ser mucho más estrechas intercelulares y que vamos a tener bacterias que más adelante hablaremos la importancia. Entonces, cuando tenemos una resección yeyunal,
el colon y el ileón van a asumir muy bien el rol del yeyuno y por ende esta resección es de las mejores toleradas. Cuando tenemos resecciones extensas y por lo que hablamos del transporte del sodio, vamos a tener deshidrataciones hiponatrémicas y es muy importante que lo sepamos para el momento de las reposiciones hidroelectrolíticas de este paciente. Tener siempre, pues, como unos mini equivalentes por lo menos normales. Y la adaptación a este nivel va a ser más funcional que estructural. Ya más adelante hablaremos de esto. En cuanto a la resección ileal, va a ser la más difícil de compensar y en ella vamos a tener la pérdida de la circulación enterohepática, que nos va a generar déficit de sales biliares, malabsorciones de grasas, que nos va a generar diarreas muy importantes y además nos va a generar litiasis biliar y litiasis renal. La litiasis renal se va a generar, ¿por qué? Porque normalmente el ácido oxálico y el calcio se deben unir formando unas sales que luego se eliminan por las heces. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos mucha grasa que no se absorbió adecuadamente, se va a unir al calcio haciendo que el ácido oxálico ingrese al torrente sanguíneo y vaya al riñón donde vaya a generar una hipoxaluria y genere la litiasis renal. Como tal, esa es la fitopatología de la litiasis renal. La litiasis biliar obviamente es un poco más fácil de comprender en medida del déficit de las sales biliares y pues de lo que afecta a esto la producción de la bilis. En cuanto a la resección de la válvula ileocecal, es muy importante que sepamos cuándo tenemos o no tenemos válvula cecal, ya que esta nos va, primero que todo, a regular el vaciamiento ileal al colon, va a impedir la colonización del intestino delgado por la flora que ya sabemos que está en el colon y que esto va a ser una piedra fundamental para generar complicaciones clínicas como la acidosis láctica y pues el mismo sobrecrecimiento bacteriano. Y en la resección del colon va a ser, cuando se reseca, muy difícil mantener el equilibrio electrolítico y no vamos a producir ese freno cólico en el cual cuando al colon pasan, digamos que minerales, sustancias que no se han absorbido adecuadamente, él manda un feedback negativo y lo que se hace es que se enlentece ese tránsito intestinal, o sea, no lo vamos a tener entonces mucha más diarrea. Y recordar que el 60% de la vitamina K se va a generar en este colon y va a permitir la adaptación por su capacidad absortiva y por la presencia de sus bacterias, van a ser los pilares fundamentales para que él pueda adaptarse. Hay otros órganos que también se van a ver afectados cuando tenemos síndrome de intestino corto, entre ellos el estómago, el cual vamos a tener hipergastrinemia y un vaciamiento acelerado, ya que no se van a producir ciertos péptidos como el péptido glucagon-like tipo 2, el péptido Y, que se van a generar a nivel ileal y que nos van a ayudar a retrasar ese vaciamiento gástrico. Obviamente en estos pacientes, al no tenerlo, pues tendremos un vaciamiento acelerado gástrico. Y a nivel pancreático, pues si tenemos resecciones que son más distales, no se van a presentar tanto, pero resecciones proximales vamos a tener disminución de la secretina y de la colecistocinina, además de disminución de las secreciones pancreáticas y biliares que nos van a empeorar toda la sintomatología que ya va a tener nuestro paciente. Como tal, la clínica de estos pacientes vamos a tener diarreas osmóticas, alteración hidroelectrolítica, por lo que pues ya hemos comentado, y además deficiencias nutricionales. Nuestro paciente va a tener aversión a la vía oral, va a tener además sintomatología secundaria al uso de catéter venoso central para nutrición, que ya hablaremos de eso más adelante, y pues toda la sintomatología secundaria, pues a toda la incapacidad de absorber adecuadamente nutrientes. A nivel hepático también vamos a tener esteatorrea, colestasis, fibrosis, y a nivel de la vesícula biliar, litiasis biliar. En el páncreas, pues todas las alteraciones pancreáticas, de lo que ya habíamos estado hablando previamente. En cuanto a las complicaciones, van a ser secundarias de todo lo que se va a generar a nivel global en nuestro cuerpo cuando tenemos síndrome de intestino corto. Pues el sobrecrecimiento bacteriano, pues como ya hablamos, ¿qué lo va a favorecer? Esas heces intestinales que porque no tienen una adecuada motilidad van a estar dilatadas, además de pues todos los medicamentos que nuestro paciente va a tener que tomar, va a propender que se genere sobrecrecimiento bacteriano. Y a su vez es lo que nos va digamos que a propiciar que tengamos acidosis láctica. ¿Cómo sabemos que nuestro paciente va a tener esta acidosis láctica? Porque además del cuadro gastrointestinal se va a asociar alteraciones neurológicas como ataxia, como comportamientos anormales de nuestro paciente y eso se va a generar cuando ingieren cantidades altas de azúcares simples, ya que va a llegar a ese intestino, a ese colon que tiene sobrecrecimiento bacteriano, generando mucho más la acidosis láctica. Otra muy importante es la enfermedad hepática asociada al fallo intestinal y esta es un factor pronóstico
de nuestro paciente y se va a generar sobre todo asociado también a la nutrición parenteral que van a tener estos pacientes, ya que pues al no poder absorber adecuadamente los nutrientes, toca ayudarlos con nutrición parenteral. Aquí vamos a tener entonces, el paciente va a evolucionar hacia cirrosis, hipertensión portal muy marcada y en casos graves e incluso al trasplante hepático. La litiasis biliar y la litiasis renal, pues de las que ya hablamos previamente, recordar que también la litiasis biliar se puede empeorar por esa nutrición parenteral, por el ayuno que tiene nuestro paciente. Y pues ya hablando de la adaptación intestinal, tenemos que recordar que van a ser estos factores que nos van a ayudar a que ese intestino remanente vuelva a ser funcional. Vamos a tener ciertos factores que van a determinar que sea adecuada, como cuál, tener un colon, tener la válvula ileocecal, que nos va a disminuir el sobrecrecimiento bacteriano, tengamos integridad en el intestino, que tengamos remanente, la edad del paciente y pues qué comorbilidades asociados. Y pues como ya hemos hablado y nos podemos ir haciendo una idea, el yeyuno va a tener mucha mejor adaptación y va a ser mucho más propenso a la adaptación intestinal que el ILE. Esta adaptación va a tener 3 fases. La primera fase va a ser en el postoperatorio inmediato hasta las primeras semanas postoperatorias y lo que quiere en este momento en nuestro intestino es buscar el equilibrio hidroelectrolítico y estar estable. Una vez ya conseguido eso, alrededor de 1 o 2 años vamos a empezar a tener equilibrio nutricional. ¿Qué quiere decir con eso? Nuestro paciente va a empezar a ganar peso adecuadamente, se van a empezar a bajar los requerimientos de nutrición parenteral, después obviamente dependiendo de la evolución de cada paciente. Y luego de que ya se alcanzó esto a los 2 años, y es muy importante que tengamos en cuenta este tiempo, ya que no podemos forzar a nuestro paciente a que gane peso o que suba las curvas nutricionales de un niño adecuado para su peso y para su edad antes de los 2 años, porque apenas estamos teniendo ese equilibrio nutricional. Y ya luego que llegamos a la fase 3, ya vamos a tener el equilibrio nutricional y hidroelectrolítico, y lo que vamos a querer en este momento es el mantenimiento en ese grado de homeostasis de nuestro sistema general. En cuanto a los cambios estructurales, se van a generar inicialmente entre las 24 y las 48 horas inician, y lo que van a buscar es aumentar esta superficie absortiva. ¿Cómo? Con una rápida proliferación de las células en las criptas, y va a ser inducido por ciertos factores, como factor de crecimiento epidérmico, hormonas de crecimiento y otros factores de los que pues ya vamos a mostrar una tablita más explicativa. Y los cambios funcionales lo que quieren hacer es modificar esa permeabilidad para que se pueda entonces absorber adecuadamente estos nutrientes y que va a aumentar la tasa de absorción, va a generar el lentecimiento del tránsito intestinal, va a ayudar muchísimo a esto, con incrementos del péptido Y y del péptido glucagón-like tipo 2, que como ya sabemos ayudan a retrasar ese vaciamiento intestinal. Para la adaptación intestinal es muy importante la alimentación de inicio temprano, y eso lo recargan a lo largo de toda la literatura, ya que esta va a tener un efecto trófico sobre ese intestino, y lo que va a generar al final es que estimule que esos transportadores de los nutrientes que van a estar en ese ribete en cepillo empiecen a introducir dentro de la célula, valga la redundancia, todos estos nutrientes. Además, va a estimular hormonas con efecto trófico y también estimular las secreciones pancreático-biliares. Vamos a tener que hay varias hormonas que nos van a ayudar a esta adaptación intestinal, como el péptido glucagón-like tipo 2, como ya hablamos, el factor epidérmico de crecimiento, el insulínico tipo 1, el factor de crecimiento epidérmico, bueno, todos los que ya hablamos. Y es muy importante conocer el límite de adaptabilidad, hasta qué punto yo puedo decir, después de la resección intestinal, este remanente intestinal puede o no ser apto para adaptarse, valga la redundancia. Entonces sabemos que con 15 centímetros teniendo válvula ileocecal podemos tener adaptación intestinal, y 40 centímetros sin esta válvula ileocecal. Nuevamente recordando la importancia de tener esta parte intestinal en nuestro paciente. En cuanto ya hablando del manejo, vamos a tener 3 pilares fundamentales, que va a ser la nutrición, un manejo farmacológico y un manejo quirúrgico si se llegase a necesitar. El manejo nutricional va a tener un inicio temprano, que es muy importante siempre iniciar tempranamente la nutrición. Casi siempre se inicia parenteral por el postoperatorio, y más o menos puede llegar hasta 2-3 meses de resecciones grandes, pero pacientes incluso que no logren esa adecuada adaptación intestinal puede prolongarse muchísimo tiempo más.
y siempre que se pueda ir iniciando, iniciar la vía enteral con bolos por la sondita nasogástrica y dependiendo si nuestro paciente tiene una adecuada succión o no, iniciar también pues por succión. Y cuando se inicia esta vía enteral es muy importante tener en cuenta el sobrecrecimiento bacteriano y toda la sintomatología que este vaya a tener. Parte de los nutrientes que nos van a aumentar la adaptación intestinal van a ser ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena corta y omega 3. A todos los pacientes, sobre todo el paciente neonatal que va a empezar su periodo de alimentación, siempre iniciar con lactancia materna, no está contraindicada en estos pacientes. Y dado el caso de que no se pudiera por alguna razón especial de la madre y del paciente, se pueden iniciar fórmulas elementales, por ejemplo, como el Neoquet que tenemos acá en Colombia. Muy importante recordar que se han documentado casos de raquitismo asociado a estas fórmulas elementales en pacientes con síndrome de intestino corto y siempre estar pues haciendo la evaluación de de todo el aporte vitamínico que tiene nuestro paciente. Y al iniciar la alimentación complementaria se recomienda iniciar con grasas y proteínas y no tanto con carbohidratos, por lo que pues ya hablamos de la posibilidad de tener la acidosis láctica. Entonces, tenemos un paciente con nutrición parenteral. ¿Cuándo iniciamos la disminución de esta nutrición? ¿En qué momento yo digo, bueno, podemos empezar a dar vía oral cuando el volumen fecal va a ser inferior de 40 a 50 mililitros por kilogramo? Vamos a empezar con la vía enteral con 10 miligramos por kilogramo día de esta nutrición, siempre vigilando todo cómo evoluciona nuestro paciente, qué síntomas tiene y asimismo empezar a disminuir la nutrición parenteral total. Entonces, ¿cuándo suspender? ¿Cuándo esa vigilancia nos tiene que dar signos de alarma en cuanto a que se debe empezar a disminuir la nutrición parenteral? Cuando tenemos signos de obstrucción intestinal y vómito bilioso más de 3 en 12 horas. Son como, sobre todo este tip del vómito bilioso de más de 3 en 12 horas nos puede ayudar a prender las alarmas tempranamente y así suspender la vía enteral y continuar la vía parenteral y así, digamos que ir titulando a nuestro paciente nutricionalmente. En cuanto pues al manejo ya de suplemento vitamínico, vamos a iniciarlas cuando la nutrición parenteral va a pasar a menos de 7 veces a la semana y cuando pues se va disminuyendo progresivamente aún más. Y nos podemos ayudar también de todo este pool de fármacos para tratar sobre todo la sintomatología tan molesta que pueden tener nuestros pacientes. La loperamida, para pacientes que tienen alto gasto fecal y tránsito intestinal rápido, se va a dar de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo cada 6 a 12 horas. La colestiramina, que nos va a ayudar sobre todo a esos pacientes que tienen colon, muy importante, y que tienen esas diarreas por ese efecto catártico de los ácidos biliares, nos va a ayudar muchísimo a este paciente. El ácido ursodeoxicólico es un coletérico muy efectivo que va a ser muy útil para esa fase inicial de la hepatopatía que pues ya hablamos previamente. Inhibidores de la bomba de protones también se le pueden dar, sobre todo en ese postoperatorio inmediato cuando tenemos al paciente sin vía oral. Antibióticos cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, que nos va a ayudar a, obviamente, a reducir esa carga bacteriana y los niveles de las toxinas que estas mismas van a generar. Pues podemos utilizar el cotrimoxazol, metronidazol, la rifaximirina, que es muy usada en nuestro medio también, y un medicamento nuevo que se llama teglutida. Bueno, realmente no es tan nuevo, pero en el paciente pediátrico todavía hay muy pocos estudios que nos hablen de su, digamos que, pros y contras en el paciente pediátrico. Lo que va a hacer este fármaco es que él es un análogo del glucagón-like tipo 2 y lo que nos va a hacer es aumentar las vellosidades, la altura de las vellosidades y las profundidades de las criptas, obviamente ayudándonos a la absorción de todos estos, de todos los nutrientes. Vamos a tener que se va a dar administrar subcutánea de 0,5 miligramos kilogramos cada 24 horas. Como les digo, en el paciente pediátrico la experiencia es muy limitada y hay un reporte de caso de aproximadamente 17 pacientes a los que les fue muy bien, pero sabemos que es todavía una población muy pequeña y también suscita a, digamos que, todos los factores de esa población en la que se estudió. Cuando hablamos pues ya de las enteroplastias, que lo que nos va a hacer es aumentar el tiempo desde el tránsito intestinal y de esta forma aumentar la exposición de los nutrientes a esta superficie absortiva. También son llamados AIRS por Autologous Intestinal Reconstruction Surgery o cirugía de reconstrucción autóloga intestinal. Vamos a tener que son
dos principales. Se han descrito muchísimas técnicas, desde creación de válvulas, entre otras, pero estas dos son las que van a tener como, digamos que, mejor evidencia y mejores desenlaces en nuestros pacientes, que es la técnica de Bianchi, o también llamada LILT, o Longitudinal Intestinal Lengthening and Tailoring, que se creó en 1980 por el doctor Bianchi, y en el 2003 nace una nueva técnica que es la Serial Transverse Enteroplasty o STEP, también gracias a, digamos que gracias a todo este advenimiento de las suturas mecánicas y lo que nos ayudan para estos dos tipos de procedimientos, de los que también hablaremos más adelante. ¿En cuándo vamos a indicar estas enteroplastias? En ese paciente que no progresa a la autonomía enteral, que tiene ausencia de comorbilidades graves, que cuando se hace un estudio se prevé que haciendo esta cirugía nuestro paciente va a mejorar y que va a tener, digamos, un buen impacto en su calidad de vida, que tenga un intestino delgado dilatado y que tenga también ausencia de trastornos de motilidad gastrointestinal asociada, ya que si los tiene, al hacer el procedimiento no ganaríamos realmente nada, porque volvería a presentar toda la sintomatología. El primer método que se realizó fue el de Bianchi, que es muy importante para su realización tener en cuenta digamos que estas particularidades anatómicas del intestino delgado, en el cual, como podemos ver, que vamos a tener dos hojas de mesenterio que van a estar irrigando ambas partes de la, pues digamos que del asa intestinal. Y con eso en mente, lo que se hace es crear un túnel a través de estas dos hojas, suficientemente amplio para que ingrese digamos que la grapadura lineal, y así poder generar dos segmentos intestinales que van a ser la mitad de dilatación, pero que al unirlo nos van a dar el doble digamos que de largo. Cuando no se puede ingresar esta grapadura lineal porque es muy pequeño, se puede hacer a mano, como podemos ver acá en esta imagen C, en la que no se logra introducir adecuadamente la grapadura lineal, y se hace la disección con tijeras, ayudado también de electrocauterio, y luego pues se hace obviamente el cierre del asa con puntos invertidos y luego posteriormente la anastomosis. Acá podemos ver un poco más explícito cómo se realiza y cómo queda finalmente esa asa intestinal con una adecuada continuidad. Para realizar este enteroplastia tenemos que tener un intestino dilatado no menos de 5 centímetros, con una longitud de más de 20 centímetros. Y va a tener obviamente complicaciones secundarias a este procedimiento, como va a ser la isquemia, la fuga, la formación de abscesos, fístulas, hemorragias, necrosis, perforaciones y sobrecrecimiento bacteriano. Se han documentado en este paciente. La siguiente enteroplastia es la tipo STEP, que lo que vamos a generar es a lo largo de todo el eje del intestino paralelo a la vasculatura, vamos a realizar estas disecciones con las grapas, generando, digamos que una forma de zigzag, y de esta forma ayuda a aumentar ese largo del intestino para que pueda tener mayor absorción de nutrientes, como podemos ver en esta imagen. Esta enteroplastia va a tener unas ventajas, como que se va a poder usar en varios segmentos de intestino, incluso que no tengan meso, como puede ser en el duodeno, cosa que en la anterior no se podía hacer, siempre tenía que estar irrigada, ya que esta enteroplastia no va a tener anastomosis, no va, digamos que, interferir con la irrigación de estas asas intestinales. Se puede además combinar con otros procedimientos que también nos van a ayudar, como son cierre de fístula, resección de estenosis, que también nos van a ayudar a este síndrome de intestino corto, a que nuestro paciente tenga una adecuada absorción de nutrientes. Y se ha documentado el redo step, que quiere decir que luego de realizar esta enteroplastia tipo STEP, o incluso después de una Bianchi que va a tener dilatación intestinal secundaria, se puede volver a realizar esta enteroplastia, obviamente con todo el cuidado del caso, y se van a hacer digamos que las secciones entre las secciones previas. Van a tener también complicaciones tempranas y a largo plazo, tempranas como fugas en la línea de las grapas, obstrucciones intestinales y sangrados postoperatorios, sobre todo sangrados a nivel de estas grapas, que es una de las complicaciones a largo plazo, formándose úlceras a este nivel, y pues infecciones también a largo plazo que generen pues sepsis. Acá vemos una imagen de la vida real, de cómo se ve este STEPS en un paciente.
con síndrome de intestino corto. Quise traer este artículo el día de hoy para comparar, porque al momento de realizar el estudio, creo que queda la duda, ¿cuál de las dos es mejor? Si yo tengo un paciente, le hago un Bianchi o le hago un STEP. Entonces, esta misma duda lo tuvieron el doctor Giovanni y sus colaboradores e hicieron una búsqueda activa en la literatura para tratar de dar solución a esta pregunta. Encontraron 4.282 artículos, pero de ellos se excluyeron 4.243 que no eran en pacientes pediátricos, que no cumplían con el tiempo de seguimiento adecuado, y que no realizaban estos procedimientos Bianchi o STEP para tratar el síndrome de intestino corto. Quedaron al final 39 artículos de los cuales se basa este estudio con 472 pacientes, de los cuales 24 artículos realizaban Bianchi con un total de 363 pacientes y 15 artículos hablaban del STEP con 109 pacientes. Ellos encontraron entonces, hicieron como primero una caracterización de ambos procedimientos. La edad promedio en la que se realizaba la técnica de Bianchi era en los 30.7 meses, el STEP en 20.7 meses, el largo intestinal mínimo para realizar el Bianchi era de 20 a 40 centímetros, como pues también ya habíamos hablado. En cambio, para el STEP no había como un largo intestinal mínimo, y la dilatación intestinal del Bianchi mínima tenía que ser entre 5 y 3 centímetros y en el STEP de 4 centímetros. Se encontró entonces, se hablaron entonces de las complicaciones postquirúrgicas, la hablaban en porcentajes del Bianchi versus el STEP, obviamente, y vemos que el porcentaje de sangrado era mayor en el STEP. Sin embargo, la obstrucción intestinal era igual en los dos. Digamos que las fugas posteriores a la anastomosis o a los grapeados era un poco mayor en el Bianchi, la formación de abscesos mucho mayor en esta también, así como la necrosis intestinal, la perforación y la fístula que se presentaron en los pacientes a los que se le hacía la técnica de Bianchi versus a los pacientes que se le hacía la técnica de STEP, los cuales no lo presentaban. Se encontró también y se hablaron también como de las características individuales de cada una, que ya las hemos estado hablando, pero pues importante también recordarlas. En la técnica de Bianchi es necesaria la disección del mesenterio, mientras que en el STEP no. Vamos a tener que, se puede tener un alto riesgo de compromiso vascular en el Bianchi, mientras que en el STEP no. Como ya hablamos, en el STEP no se toca en lo absoluto la vasculatura de nuestra base intestinal, no tiene anastomosis versus en el Bianchi que tiene anastomosis. Se puede aplicar el STEP digamos que en asas intestinales que no sean simétricas del todo, que tengan diferentes calibres, mientras que en el Bianchi no. Se puede aplicar al duodeno el STEP versus que el Bianchi no. Repetir este procedimiento una vez ya se ha hecho uno previo, solamente se puede hacer con el STEP, como ya hablamos también previamente. Y ya como tal, digamos que los últimos desenlaces que ellos encontraron en cuanto a qué tantas veces podía aumentarse ese intestino intervenido, se encontró que era de 1.48 veces con la técnica de Bianchi versus 1.67 con el STEP. El destete, el porcentaje de destete de nutrición parenteral, que es el fin último de estos procedimientos, se dio en un 10.3% en el Bianchi versus un 9.4% en el STEP, y ellos comentaban que en este caso podría haberse generado por el tiempo en el seguimiento de los pacientes, que aquí hubo un poquito de discrepancias. El porcentaje de dilatación postoperatoria fue un poco mayor en el STEP. El requerimiento de un trasplante intestinal fue un poco mayor en el Bianchi, 26 versus 16. El tiempo en meses del trasplante intestinal fue mayor en Bianchi, con 42.8 meses versus 7.8 meses en STEP, lo cual le da un punto a favor al Bianchi bastante importante. Y la mortalidad sí estuvo 30% en pacientes que fueron tratados con Bianchi versus los pacientes que fueron tratados con la técnica de STEP. Al final, los autores concluyen que si bien estas dos técnicas se pueden utilizar, son muy buenas, la técnica del STEP tiene digamos que ciertos puntos a favor, y que siempre, como todo en la medicina, tenemos que individualizar a nuestro paciente para poder tomar decisiones sobre todo de este tipo. En cuanto al trasplante intestinal, va a estar indicado
principalmente cuando tenemos esa insuficiencia hepática progresiva y grave asociada a la insuficiencia intestinal, complicaciones también del catéter venoso central potencialmente mortales, dado, llámese sepsis por catéter, que se tenga que hacer un recambio más de 4 en 2 meses, que todo esto obviamente va a generar digamos que muchos riesgos para nuestro paciente y obviamente no vamos a tener una adecuada ganancia de peso, vamos a tener una desnutrición marcada. Vamos a tener también 4 tipos de trasplante intestinal: el intestino aislado, el hepatointestinal, el multivisceral y el multivisceral modificado. El trasplante intestinal aislado lo vamos a dar cuando no tenemos una asociación de insuficiencia hepática, pero tenemos ese paciente que no progresa, que no tiene una adecuada ganancia de peso, que no se puede detectar de la nutrición parenteral. En ese paciente se puede pensar solamente hacer un trasplante intestinal. Ya cuando tenemos esa insuficiencia pancreática hepática progresiva asociada, se hace el trasplante también del hígado, multivisceral cuando se asocia además estómago y otros órganos como duodeno y páncreas, y el multivisceral modificado es igual al multivisceral, pero sin el hígado porque tenemos una buena suficiencia hepática. Pues acá, digamos que unas imágenes de cómo se hacen sobre todo estos dos que son los más importantes. Recordar que en este trasplante intestinal aislado, la vena mesentérica superior del donante se va a anastomosar a la vena mesentérica superior receptora, a la vena porta o a la vena cava en cuanto a la parte venosa. Y el trasplante hepático intestinal, vamos a tener que las venas hepáticas del hígado del donante se van a anastomosar a la cava del nativo o también a la aorta del donante. La aorta del donante se va a anastomosar, disculpen, a las arterias celíacas y mesentéricas superiores del nativo. Básicamente es como, digamos que, puntos muy importantes como para tener en cuenta en cuanto al trasplante. Sin embargo, este es otro tema completamente aislado que se abre la ventana para nuevas charlas a futuro. Y como conclusión, quisiéramos que se lleven a casa, digamos que las siguientes premisas. El síndrome de intestino corto siempre se va a definir en base al intestino remanente. Y vamos a tener que se va a generar toda la fisiopatología por la disminución de la absorción de los nutrientes, dada la pérdida de la superficie de absorción. Clínica de este paciente van a ser diarreas osmóticas, alteraciones electrolíticas, deficiencia nutricional y complicaciones asociadas como sobrecrecimiento bacteriano, acidosis láctica, enfermedad hepática asociada a fallo intestinal y la litiasis biliar y renal. Y la adaptación intestinal en estos pacientes siempre va a estar dada por los cambios fisiológicos y morfológicos de este intestino remanente y va a tener 3 etapas. La primera que busca un equilibrio electrolítico, la segunda nutricional y la tercera un mantenimiento. Para el manejo fundamental, los 3 pilares nutricionales, farmacológicos y quirúrgicos. Los nutricionales siempre iniciar la dieta enteral lo antes posible, también recordar todo el efecto trófico que tienen estos sobre ese intestino que se está adaptando. El manejo farmacológico pues para las principales complicaciones y síntomas, y las enteroplastias recordar la de Bianchi y la de Step, recordar en qué pacientes se deben usar, y que el trasplante intestinal va a ser planteado para los pacientes que tienen enfermedad hepática por fallo intestinal y los pacientes con complicaciones secundarias a esa nutrición parenteral total. Y ya para concluir, el síndrome de intestino corto siempre va a ser una patología con un manejo integral por parte del cirujano pediátrico, el gastroenterólogo y el nutricionista, y es muy importante que lo recordemos a la hora de abordar a nuestros pacientes. Le damos muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias también a los tutores de Fundación Valle del Lili por pues toda la atención y la ayuda para generar esta charla. Y ahorita quedan los micrófonos abiertos para cualquier duda, inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por su presentación. Estuvo bastante completa, muy bien documentada. Pues quisiéramos ver si alguien quiere levantar la mano o complementar la charla de Daniela. Están abiertos los micrófonos. No sé si alguien quisiera opinar de los tutores de Valle de Lili o en general de los asistentes.
La doctora Diana Quimbayo, que ha levantado la mano. Tiene la palabra la doctora Quimbayo para poder hablar. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias pues por la invitación. Muchas gracias a Dani por una excelente revisión, muy completa. Nada más pues como agregar desde la parte nutricional, yo siempre les hago énfasis en que cuando iniciamos ya sea la nutrición enteral, ya sea pues o vía oral, siempre tratamos de utilizar una fórmula semielemental. Como siempre les digo a las residentes, la idea es tratar de mantener una fórmula que sea lo más parecido, obviamente, pues a una fórmula de inicio, pero que evidentemente tenga algunas modificaciones o en su estructura que nos mejoren la absorción. Preferimos las semielementales sobre las elementales porque estas, al tener péptidos y no aminoácidos libres, permiten de una u otra forma mejorar esta adaptación intestinal y pues a diferencia de cuando son solo aminoácidos libres que no, en teoría, no favorecen tanto a este trofismo pues de esta mucosa. Y pues obviamente su contenido mayor en triglicéridos de cadena media, que son importantes para mejorar la absorción de grasas, pero que de todas formas tienen un buen, como decía Daniela, tienen una buena concentración de triglicéridos de cadena larga, que hacen parte de los ácidos grasos esenciales, que también van a ser otro de los macronutrientes que nos van a favorecer pues a la absorción de grasas. Como tratar siempre de ser en lo posible, como de utilizar lo que sea más parecido a lo normal. Obviamente lo ideal sería la lactancia materna, pero pues sabemos que muchas veces estos pacientes no tenemos esa opción y nos toca recurrir a una fórmula infantil especializada. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? No quería hablar, pero me decidí a hablar. La definición actual del intestino corto y todas esas alteraciones, porque no solamente el intestino corto, sino la falla intestinal. Pero hoy hablaron fue de intestino corto. El problema del intestino corto es simple, hay que nutrirlo, no más. Usted decide cómo lo va a nutrir, enteral o parenteral. Eso es lo que hay que definir. Si usted entra con la parenteral, ahí entramos en intestino corto. Y entonces ahí viene la definición del intestino corto. La definición del intestino corto actualmente es una definición funcional. Usted tiene que hacer todas las cosas para quitarle la parenteral. Los números no están ya muy claros, pero entre 50 y 60 días. Ese es el objetivo, por lo menos desde el punto de vista quirúrgico. Si usted le llega a quitar la parenteral entre 50 y 60 días, el tratamiento fue un éxito. Y mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Pues comenzar la enteral
como dijeron, para que comience a hacer la adaptación. La adaptación no se da si usted no le da enteral, de modo que hay que darle enteral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le colocamos parenteral. Y ojalá coloquemos un catéter semi-implantable. No el catéter percutáneo común y corriente, sino el semi-implantable. Y le ponemos inicialmente una nutrición que llamamos nutrición completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Una nutrición CESA. Por parenteral, estoy hablando de parenteral. De la normalita, de la común y corriente. De la común y corriente le pone uno esa nutrición. Y comienza la enteral. Y ahí es donde viene el problema. El problema es que tiene uno que ir lento y súper lento. Eso hacer los incrementos como si fuera un niño normal, eso no se debe hacer. Uno hace los incrementos, por ejemplo, el incremento de un niño normal es 1 centímetro por kilo por día. Eso no lo aguanta un niñito que tenga un intestino corto, porque ahí mismo hace diarrea. Ahí mismo le hace diarrea, y no solamente, y si tiene una enterostomía, pues peor. Y entonces el niñito termina deshidratándose y termina haciendo una cantidad de cosas, de lesiones de piel. Bueno, pierde mucho sodio por esa diarrea. Entonces, vuelvo e insisto, tiene que ser muy lento, muy lento. Tenemos 60 días de tal manera que tenemos tiempo, porque a veces quiere uno alimentarlo como un niñito común y corriente enteral. Leche materna y, como dijo la doctora, semielementales. Ojalá por vía oral, no por sonda, sino por vía oral. Esos niños terminan odiando la boca y por muchas cosas. Bueno, entonces el niñito comienza. ¿Por qué tenemos el problema? Por el catéter. El catéter para nosotros, entonces usted tiene que quitar el catéter, y eso 60 días. 60 días tiene usted, y en esos 60 días lo ha cambiado uno 3, 4 veces ya. Entonces comienzan los problemas. Los problemas del catéter, los problemas del hígado, los problemas. Entonces, más o menos al día 40, al mes con parenteral, lo tiene que manejar un grupo de nutrición. Eso no lo puede manejar una persona, es un grupo de nutrición. Y ya no se le da nutrición común y corriente, que habíamos empezado con la común y corriente, sino tiene que ser una nutrición tremendamente especializada. Es decir, nosotros damos los lípidos, lipofundín, medio. No, ya nos toca usar otros lípidos, porque es a los que más le ha echado uno la culpa de esa cosa. Y eso tiene que hacerlo uno al mes, porque ya no tiene 60 días, tiene 30 días para quitar ese catéter. Entonces tiene que ser un grupo de nutrición muy especializado, de nutrición pediátrica, que sepa qué son los lípidos de pescado y cuáles son los requerimientos de vitaminas, que cambian un poco. Hay que hacerle una cantidad de exámenes al bebé. No, eso se vuelve terrible al mes. Y entonces tiene usted otro mes, otra vez fregando con el catéter.
ya las venas están acabando y llegó al día 60. El día 60 usted tiene que pensar en una cuestión quirúrgica. Eso ya el niño le está haciendo problemas con las venas y con el hígado y con la sepsis. Tiene ya muchos problemas y ya llevamos 60 días con parenteral. Entonces hay que hacer una cuestión quirúrgica. ¿Qué hay que hacer? Si el intestino está dilatado, lo mejor es hacer un step. Ese es el mejor, el que da más rendimiento hasta ahora. Y si el intestino no está dilatado, pues hay que hacer un trasplante. Eso es en resumen el manejo del intestino corto. Yo sé que van a salir una infinidad de preguntas y de todo, que me alegraría, pero ya tenemos 5 minutos. Listo, Andrés Pérez. Doctora, muchas gracias por la conferencia, me gustó. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a revisarla y los esperamos el próximo lunes con un nuevo tema. Buenas noches.